no es autodidacta. Aunque venga de Harvard, aunque yo venga de donde venga, si tú no tienes tus propios mecanismos de conocimiento, no vas a llegar lejos. En pocas palabras, aquellas personas que no tienen criterio estético no tienen criterio moral. No existe o no se da una relación de poder entre psiquiatra y paciente a favor del psiquiatra. Nos espera una extensa conversación con el polémico Héctor Guerrero Heredia. Héctor, defíneme breve qué es la psiquiatría. ¿Es una ciencia? Adelante. La psiquiatría. Mira, la psiquiatría no es más que una subespecialidad médica. La medicina es un conjunto de ciencias científicas, así para que se oiga doble, en la cual se aplican todos esos conocimientos que uno aprende desde que entra en el primer semestre y aplica un oficio. Algo importantísimo en lo que es la filosofía de la ciencia. Una cosa es el oficio. Claro, el médico es un oficio, así como el costurero, el que hace muebles, el leñador, tienen su oficio. La medicina es un oficio. Ahora, la medicina es un oficio que se basa en estructuras científicas muy delimitadas y en ciencias muy bien establecidas. Ahora bien, dentro de la medicina existen las subespecialidades. Así como uno percibe que el corazón, que no es más que un pedazo de carne con 4 agujeros donde se dispara sangre, sirve para bombear sangre. Así como usted sabe que el riñón es un filtro donde agarra la sangre y le saca sus tóxicos a través de la orina, ese mismo concepto reduccionista de la biología y de la ciencia médica, se tiene que entender que el órgano del corazón para bombear, el órgano renal para orinar, el órgano cerebral para pensar. Entonces, la función del cerebro, aunque tiene más que los otros órganos, por ejemplo, están las funciones motoras, que son la neurología, están las funciones sensitivas y están las funciones intelectuales del pensamiento. ¿Qué pasa? La ignorancia y muchas otras subciencias o metaciencias quieren siempre meterse dentro de lo que es la función orgánica del cerebro, que es pensar, cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio, memoria. Todas esas funciones las ejerce ese órgano denominado cerebro a través de funciones igualitas que bombear sangre. Bueno, no puede ser tan igualita como dices, porque esas funciones de las que tú hablas son intangibles, son interferenciales. Entiéndase, no hay forma en la cual tú puedas percibirlas directamente, sino que para hacerse sentir necesitan un elemento a través del cual manifestarse. El pensamiento, por ejemplo, se manifiesta a través del lenguaje, se manifiesta a través de una acción, se manifiesta a través de la escritura, pero lo que tú citas del corazón y el bombeo es algo a lo cual tú puedes directamente tomar discernimiento de, o sea, el bombeo de la sangre. Uh-huh. Y la qualia, como el correlato neuronal de conciencia. ¿Qué es la qualia? ¿Qué es la qualia? La qualia es la unidad anatomofisiológica del pensamiento. La qualia te lleva a entender la realidad completa. Entonces, que tú quieras que haya una consecuencia física, pues no, porque el pensamiento es subjetivo. Lo único que me da a mí a entender es que tú tienes lo que se llama el sesgo de la física tradicional. Para entender el pensamiento, tienes que entrar en la mecánica cuántica, tienes que entrar en la física cuántica y entender
que el disparo de millones de neuronas al mismo tiempo, producida por neurotransmisores específicos en áreas cerebrales específicas, crean ese concepto de pensamiento. Si tú consideras el alma, si tú consideras que el hombre sale de la costilla, bueno, pues entonces tú nunca vas a entender la concreción científica de lo que es el pensamiento, y por eso te vas a confundir y vas a pensar que la psiquiatría no es una ciencia. Pero es una ciencia y es una subespecialidad médica, igual que el cardiólogo, que el neumólogo, que el urólogo, que cualquier. Vamos a elaborar un poco más adelante en esta conversación, pero te adelantas un poco y me obligas a preguntarte. No, lo que pasa es que yo sé que tú eres bien venenoso. Tú sepas dónde tú me quieres llevar. ¿Dónde reside el derecho moral de un psiquiatra a intervenir en la mente de un elemento X, del prójimo? Excelente pregunta. No, simplemente usted llega al psiquiatra, usted me paga una consulta y usted me abre su mente como le abre la mujer las piernas a su ginecólogo. Entonces, ese cliché que tú me vienes a mí de que si la moralidad la da a usted, si usted va donde mí y usted quiere avalarme de su problema, usted me lo da. Pero ¿qué es eso de moral? La moral es totalmente una ficción del hombre. Que existe, claro que existe la moralidad, pero ¿qué miles de interpretaciones tiene el concepto de moralidad? Vamos más adelante para allá. Ahora, no existe o no se da una relación de poder entre psiquiatra y paciente a favor del psiquiatra. No existe una relación del poder en el ginecólogo con 2 dedos adentro de tu esposa. Vámonos, quédate con el psiquiatra. No, pero dime la especialidad médica. Por supuesto que no. No hay relación de poder. Claro, es que toda relación que tú pagas, ya tú tienes una relación de poder. El médico... ¿Pero a favor de quién la relación de poder? Pero ¿cuál es el problema de que hay una relación de poder? Cuando tú vienes donde un médico, tú te pones en manos de una persona que es portadora de una serie de conocimientos científicos que te van a ayudar en algún momento. Claro, Héctor, que hay un problema en esa relación de poder, pero quiero saber si en este caso tú no estarías... El examen de próstata, hijo mío. Tú no el estarías... urólogo no estaba más poderoso que tú con el dedo adentro de ti. Bueno, vamos a ampliarlo entonces. Hay una relación de poder entonces entre paciente médico que se decanta totalmente a favor del médico. ¿Y qué pasa con eso? No entiendo. Bueno, pasa, Héctor, que cuando se concretiza una relación de poder, ya la persona sometida o subyugada, o la persona que pasa a ser dependiente, queda totalmente sujeta al criterio de quien tiene poder, y ese criterio no necesariamente opera en función del bien legítimo de la persona que está un peldaño más abajo. Es el mismo poder que ejerce cuando tú vas donde tu pastor por tus miedos existenciales y la decisión de creer en un mito. Entonces, en todo hay poder. Cuando tú vas donde un cocinero a que te haga una cocina, a que te haga una comida, tú estás desarrollando una relación de poder. Ese hombre te puede hasta envenenar, te puede cupir la comida. Entonces yo no sé a dónde es que tú quieres llevar la psiquiatría cuando en todo momento, en cualquier relación donde hay un objeto de estudio, tiene que haber un poder, tiene que haber una jerarquización. Bueno, ahí yo estoy obligado a estar de acuerdo contigo, porque fíjate qué interesante. Tú has desmontado rápidamente el tema del mito, de la creencia, de la moral, y ocurre que el mito, la creencia y la moral, que no es una ficción, requieren de una jerarquía. Totalmente. Pero bueno, ahora, tú planteas de forma ciega que la psiquiatría es una ciencia. No, la psiquiatría es una especialidad de un oficio científico que se llama medicina. Entonces, cuando una persona viene a atacar la psiquiatría, ¿cómo tú puedes defenderla como ciencia cuando esa persona te dice, eso no es ciencia? Cuando tú me acabas de decir, bueno, es una subespecialidad dentro de, pero y es que acá, ahí no entendí. Es que, ¿por qué tú estás viendo al psiquiatra como un científico? Tú no ves al cardiólogo como un científico.
Sí, bueno, yo lo ahora, veo. ¿dónde está la diferencia entre la psiquiatría? Al endocrinólogo lo veo como un científico. Al endocrinólogo. Al anestesiólogo, que necesita, ese no puede fallar. Ahí voy. Cuando tú haces así y te sientas en esa camilla, el anestesiólogo te dice, te voy a dormir, te voy a morir. Dormir y morir es lo mismo. Entonces, cuando tú te pones en manos de ese anestesiólogo, pues yo te la hice bien gráfica, por eso te mencioné al ginecólogo o al urólogo haciéndote un tacto rectal, pero era para impresionarte. Pero ponte en manos del anestesiólogo cuando te dice adiós, y cuando tú te despiertas ya tú estás operado, salvado o no salvado. Entonces, ¿dónde está la diferencia, Aneuri? La diferencia está en que el objeto de estudio, y ahí entra la filosofía de la ciencia, el objeto de estudio del psiquiatra es mucho más abierto que el objeto de estudio de un cardiólogo que lo que te quiere bajar la presión arterial, que no es más que una medición física. Entonces, ahí sí tú puedes venir y decir, bueno, es que al pensamiento, a la psique, le hemos llamado alma en un momento dado. Por lo menos los judeocristianos con sus mitos judeocristianos, porque los mitos hindú y los mitos budistas tienen otro tipo de conceptualización de la propia psique. Ahora bien, ¿dónde está la situación en este posmodernismo? Bueno, que todos somos horizontales, que yo puedo venir y hacer una discusión como lo hago diariamente. O sea, yo saco la ciencia de un pedestal a la cual defensivamente los médicos se quedan allá arriba y yo vengo al mambo. Yo vengo al mambo, que el mambo, esta discusión que tenemos nosotros, tú no la puedes tener, por ejemplo, con un cardiólogo, porque el cardiólogo te va a decir, tómese su pastillita y no me joda, porque eso le va a bajar la presión y usted no va a tener un infarto ni va a tener un derrame cerebral. Entonces, el objeto de estudio en la psiquiatría es un poquito más amplio porque es la mente. Y la mente todavía tiene sus mitos, la mente todavía tiene su metafísica, que es necesaria, porque la metafísica es parte del ser humano. Ok. Yo estoy tratando de seguir tu razonamiento más que refutarte. Ahora, en lo que tú acabas de explicar, queda una pregunta que va por inercia. Si tú defines, por ejemplo, la cardiología, la anatomía, la fisiología como especialidades dentro de la ciencia médica. La fisiología y la anatomía son esas ciencias que forman al médico. Son formativas. Sí, pero te la cité por algo, ¿verdad? Sí. Oye la pregunta. Yo sé que tú vienes con tu malicia. Tú defines eso. Mira, esto es ciencia y lo es por esto y esto. Pero ambas son medibles. Y cuando son cuantificables, ambas tienen un claro espectro de causa-efecto. Lo medible. Y cuando tú vas a citar, exacto. Y cuando tú vas a definir cada una de esas ciencias, tú vas a resaltar esas características. Sí. Pam. Pero en el caso de la mente humana y en el caso de la psiquiatría, tú no puedes establecer eso. ¿Cómo a pesar de esa ausencia de criterio, tú puedes definir qué es una ciencia? Porque dentro de tu mente, de tu formación, de tu criterio, tú eres tan reduccionista y tan singular que lo que tú no puedes medir se lo dejas a Dios. Nosotros, lo que no podemos medir, le buscamos otra forma de medición. Y esa es la cuántica. Esa es la física tradicional. Tu formación judeocristiana, cultural, te hace entender que lo que no se ve, lo que no se mide, se le deja a Dios. Los científicos, lo que no se mide, lo que no se ve, se le deja a la cuántica. Entonces esa es la gran diferencia y el gran paradigma de cuando me entrevista una persona con el sesgo mitológico, porque tú lo tienes, tú eres creyente, y además de eso, con un sesgo que solamente entiende la física tradicional y no se va a la cuántica. Entonces, si tú me vas a hacer esa pregunta desde el punto de vista cuántico, bueno, sí, te estoy dando en el ego porque tú me estás dando en el mío, coge ahí. Bueno, entonces, no sé si aclarar a la audiencia, pero el paradigma cuántico falla. No lo entendemos. Dime. No lo entendemos todavía. Es duro.
Me parece que desde el punto de vista de la formación cultural, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, lo que significa el mismo, lo comprendemos. Tanto tú lo sabes que como sí. yo. Entonces, pero tú me quieres molestar hoy sábado. No. Sí. Tú me trajiste a mí aquí para decir que la psiquiatría no es una ciencia. No lo es. No. Tienes razón. En el fondo. Yo entiendo que no lo es, pero quiero escuchar al psiquiatra defender su campo y quiero escuchar cuáles son los argumentos que él utiliza. Donde quiera que yo vea una contradicción aparente, te voy a no atacar, sino que te diré, mira, espérate, pero explícame esto. Ahora, hablamos de la figura del psiquiatra que interviene con el paciente. Sí. Pero fíjate que cuando el cardiólogo da la pastilla para manejar el tema X de la presión, el bombeo de la sangre, etcétera, bueno, pues el paciente obtiene un resultado, ya sea bueno o malo, pero un resultado también medible. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la depresión, medible, que es un mal, casi igual que la presión alta. Tú puedes garantizar como psiquiatra, como experto científico de la conducta humana, que si te llega una persona a tu diván, ¿tú tienes diván? No, imposible, eso era. O sea, la época, ok, sí. Si te llega un paciente a tu consultorio con depresión aguda, tú le das una pastilla y tú puedes garantizarle a ese paciente e incluso a ti que el estado de ánimo de esa persona va a mejorar. Aneudi Santos, el cardiólogo que le pone una pastilla para la presión arterial, todavía en el 2025 no puede decirte cuál es la etiología molecular de la hipertensión. El cardiólogo no sabe. Eso es música para mis oídos. Tiene la presión, de dónde viene, si es de la endotelina, si es de la acción de la fracción de eyección del corazón con la resistencia vascular periférica. El psiquiatra, por lo menos el psiquiatra verdaderamente formado, porque hay psiquiatras y hay psiquiatras. Tú tienes que entender que en un país donde, como República Dominicana, donde no hay ciencia, donde no se hace ciencia, la formación no es la misma cuando tú vienes de los Estados Unidos, de Europa, de la China. Tú estás diciendo que el psiquiatra que se forma estrictamente en las universidades de República Dominicana le queda a deber al psiquiatra que se forma en una universidad europea o norteamericana. El médico que se especializa en República Dominicana tiene desventajas cualitativas y cuantitativas con respecto a aquellos que se formaron en universidades extranjeras. Entre ellos tú. Sí, por supuesto. No, porque, todavía más. Porque una cosa es el resto del mundo y otra cosa es Estados Unidos. En Estados Unidos, usted tiene que pasar una serie de exámenes que automáticamente lo ponen a usted a un nivel diferente que el resto de los médicos. Eso es una realidad. ¿Qué son los exámenes americanos? Por eso el mundo entero aspira a llegar a los Estados Unidos. Aspira a tener una formación médica en los Estados Unidos. 35,000 personas pasan el examen y posiblemente 90,000 se queman en el mundo entero. Ok, debo asumir que cuando tú conoces a un colega psiquiatra dominicano y tú te enteras que ese psiquiatra su proceso de especialidades lo agotó en República Dominicana o quizás incluso en América Latina, pero no llegó a Estados Unidos, tú ya de entrada lo colocas mentalmente por un nivel inferior al tuyo. No. Mira, lo primero que te tengo que decir es que el único que es verdaderamente psiquiatra es aquel que llena los requisitos dominicanos. O sea, todos los psiquiatras graduados en República Dominicana tienen un exequatum y son psiquiatras. Los que venimos del extranjero tenemos que demostrarlo. O sea, usted tiene que ir, usted dice, usted es psiquiatra. No, usted estudió. Bueno, yo estudié en Estados Unidos. Ok, ¿dónde está su diploma aquí? ¿Dónde está mi número? Porque las cosas se hacen en número. Tú sabes muy bien que los otros días había una serie de gente pagada que decían que yo no era psiquiatra
Bueno, no hay que ir a la universidad. Eso está tan a tiro de hit ya en esta época. Entonces, es muy importante que tú entiendas. En todas las especialidades médicas en la República Dominicana, todo el que viene de fuera tiene que demostrar que hizo su especialidad. Porque aquí la mayoría de aquellos que vienen diciendo que cursaron especialidades, hay que revisarla. Es una realidad real. Entonces, yo no pongo por debajo a un médico que se gradúe, porque al final, y tú lo sabes más que nadie, Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Uno es autodidacta. Aunque venga de Harvard, aunque yo venga de donde venga, si tú no tienes tus propios mecanismos de conocimiento, no vas a llegar lejos. ¿Por qué? Porque la medicina en general, incluyendo la psiquiatría, tú no tienes que ser científico para hacer tu oficio. Si tú te dedicas a hacer tu especialidad y aprenderte que la esquizofrenia, que no existe ya, que se llama espectro psicótico, y tú lo único que te sabes es que, bueno, un antipsicótico, una sustancia que bloquea la dopamina en un área del cerebro, tú puedes hacer una especialidad. Tú puedes ser un especialista y no científico. Ahora, si tú cuando te haces psiquiatra, que es la gran diferencia, el objeto de estudio de la psiquiatría es la mente humana, con el objeto de estudio del riñón, que es la orina, por ejemplo, para que tú entiendas. Obviamente habrán otras ciencias que te tienen que acompañar a ti en tu proceso de formación. ¿No te causa ruido que en la historia de la ciencia, cuando se llega al ámbito de la definición de la mente, existen grandes autores, grandes sabios, grandes filósofos del mundo occidental que de entrada niegan la existencia de la mente? Y por ejemplo, David Hume, lo que ustedes llaman mente, no es más que sencillamente la facultad humana de concatenar cosas y punto. No existe tal cosa como la mente humana. Obviamente David Hume, padre del empirismo, donde solamente piensa en la experiencia, se basa en un conocimiento en la época donde el mismo Descartes, que es la contra de David Hume, decía que la glándula pineal era un genio loco. Entonces, obviamente, tú me estás hablando de Hume, padre del empirismo, que no entendía lo que era un correlato neuronal de conciencia, que no entendía el lóbulo frontal, que sí conceptualizaba que el cerebro era ese órgano donde se creaba el pensamiento. Entonces, Hume mismo dice, porque Hume es el padre de la psicología, aunque tú no lo creas, el psicologicismo de la mente lo pone Hume, con la experiencia, el concepto de la experiencia en sí como la única base del conocimiento epistémico, lo hace Hume justamente. Entonces, Hume conoce lo que es experiencia. Entonces, si alguien verdaderamente establece el empirismo lógico, padre del cientificismo en filosofía de la ciencia, es justamente David Hume. Ahora, oye lo que te quiero decir, Aneudi, que tú me digas a mí que ¿no te causa ruido la negación de la existencia de la mente como tal por parte incluso de grandes nombres como el que te acabo de citar? Esa es la pregunta. Es que el concepto de la semántica en filosofía de la lengua o antropología lingüística existe una especialidad que se llama semiótica y otra lingüística. Dentro de la lingüística es simplemente ¿qué tú le llamas mente? ¿Qué yo le llamo mente? ¿A qué es que nos estamos refiriendo con mente? Ahora, la psique que es, vamos a llamarle así, el paradigma del objeto de estudio del pensamiento, es en ciencia algo muy bien establecido. Están los correlatos neuronales de conciencia, están las qualias y está el producto final, que es el pensamiento. ¿Dónde se divide esto? Si no queremos ir a estudiar las ciencias psiquiátricas desde el punto de vista filosófico, no vamos a filosofía de la mente. Entonces dividimos el mundo en dos: los monistas
y los dualistas. Aquellos que siguen el dualismo cartesiano y aquellos que siguen un monismo anómalo, como diría Davidson, que son diferentes formas de monismo, como el de Spinoza, con el panteísmo, donde considera yo tengo una definición de Spinoza muy iconoclasta. Claro, la misma no le quita un ápice de ser él un gran pensador. Ahora, yo siento que Spinoza se la puso muy fácil a todo aquel que quiere lidiar con la existencia de Dios al tiempo que lo niega. Entiéndase, en mi foro interno yo sé que existe, pero yo no quiero darle la categoría que le corresponde. Por lo tanto, epistémicamente o a nivel epistémico, es más fácil para mí decir que Dios está en todo, que Dios reside en todo, que Dios emana todo. Te digo, es el camino fácil a nivel intelectual para lidiar con la existencia, no existencia de Dios. Pero seguimos con la psiquiatría. No, déjame tirarte tu fuetazo. Seguimos con la psiquiatría. Vámonos, Spinoza. No, tú acabas de reducir a Spinoza a un monismo panteísta. No, él le redujo el debate a todo aquel que quería lidiar con eso. No, él dijo que en toda materia está Dios. Habla del monismo panteísta. ¿Qué es lo que significa eso? Que él no tiene el sesgo que tú tienes, porque tú eres que le estás poniendo a Dios una conceptualización religiosa que él no le da. Entonces, los monistas, entre ellos casi yo, consideramos que el concepto de Dios es lo mismo que el concepto de naturaleza. Ahora bien, que tú a esa naturaleza, porque naciste en un barrio de la República Dominicana, le quieras poner una cultura cristiana, ya es otra cosa, manito. Pero si tú hubieses nacido en un barrio de Bangladesh, tú fueras un gran influencer con un programa que se llamaría Impolíticamente Correcto, pero serías budista o serías hinduista. Entonces, hay hindúes cristianos. Y hay dominicanos budistas. Entonces, no me vengas con el factor religioso como sesgo intelectual frente a Baruch Spinoza, que comprende de una forma metafísica el mundo, que conlleva los cambios paradigmáticos del posmodernismo, desde la teoría de Einstein hasta las teorías cuánticas de Schrödinger, Max Planck y Heisenberg. Entonces, si tú le quieres poner, tú te quieres pelear contra el pobre Spinoza, simple y sencillamente porque se fue de Portugal, se fue a Ámsterdam a pulir lentes y a convertirse en esa ética spinociana, no te la voy a aceptar, porque Spinoza es posiblemente el pensador metafísico más importante. Y el otro que está al ladito de él, que también viene del racionalismo, que es Leibniz, con el concepto de Leibniz así mismo, con el concepto de mónada, lleva la metafísica a su verdadera conceptualización concreta del átomo. O sea, la mónada de Leibniz se une a Demócrito, el griego, con el átomo, y también entiende el mundo al estilo Spinoza. Vámonos. Y nos fuimos de... yo continuamos en la psiquiatría. ¿Tú has sentido, ya ese tema que tú estás tocando ahora, lo hablaremos en otro capítulo, ese tema en particular? Spinoza. La religión, Dios y todo eso, ¿no? Ahora, ¿tú has sentido... No, la religión, Dios y todo, no. Los mitos que tú crees. Porque son mitos o no son mitos. Déjame, para que la gente entienda por qué el ataque de Héctor. Héctor, que es una persona con la cual comparto a nivel paralelo fuera de estos ambientes y con la cual hablo mucho. Él sabe que yo creo en la existencia de Jesús como hijo de Dios, no como un mito, sino como un hecho físico. El problema con él es que él sabe que no está lidiando con un fanático, sino con una persona que llegó a esa conclusión después de no sé cuántos libros leídos que hemos compartido tú y yo, clásicos de la historia, etcétera, de la cultura. Y a mí particularmente me dio por concluir que Jesús existe,
que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, él sabe eso. Y en Héctor existe como una especie, como bueno acá, pero este individuo, este elemento que tú definirás como culto, como leído, y que llega a través de la razón a concluir, no por fanatismo, que hay un hecho físico consumado, que es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú sabes que yo creo en eso. Yo también. Entonces, en los ataques... No, es que yo creo en el sacrificio de Cristo y considero a Cristo la persona más importante de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que a Cristo... Que yo creo que es el Hijo de Dios. Y yo creo que hay que no hay problema. No, es que tú crees que es el Hijo de Dios, yo creo que es amor. Bueno. La palabra amor. Lo que pasa es que tú le quieres dar una antropomorfización. Y ahí comienza el debate de Héctor y mío. Pero bueno, Héctor, te quería preguntar a nivel psiquiátrico, ¿tú has sentido alguna vez una sensación de satisfacción humana tras sentir que tú has curado a una persona, a un paciente psiquiátrico? Casi el 65 a 70% de mis pacientes me ofrecen una satisfacción de misión cumplida. Los otros 30 son justamente la causa de yo hablar contigo de metafísica. El otro 30% son la causa por la cual yo entiendo que un psiquiatra formado no es un científico. El otro 30% es la única razón por la cual yo me estoy yendo a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de la mente, y a lo que se llama la antropología filosófica. Por eso es que yo estudio esas cosas, hago maestría en esas cosas, porque considero que mi oficio como psiquiatra me queda corto. ¿Ese 30% te hace dudar de la psiquiatría como ciencia? No, ese 30% es el que se le muere a un cirujano en un quirófano. Ese es el 30% que a un neurólogo se le muere de un derrame cerebral. Ese es el 30% que al oncólogo se le muere de cáncer. Entonces, yo no me puedo rendir a la ciencia por el simple hecho de que no lo conozco todo, porque justamente si hay algo que va a sobrevivir en el mundo, es la psiquiatría. Si hay algo que va a sobrevivir en el mundo, en la medicina, no va un robot, sí, hay robots ya, creo que lo hablamos una vez, hay robots que te hacen una entrevista psiquiátrica mejor que yo. Pero va a haber un momento donde tú vas a tener que decir, bueno, pero espérate, ese robot está diseñado para hacerle la misma pregunta a todo el mundo. Pero resulta que esa pregunta en inglés dice en antropología filosófica, en el área lingüística, Sapir-Whorf te dice a ti, concho, pero es que la lengua materna de ese tipo, la pregunta, él no la contestó igual que la lengua materna de Aneudi y Héctor, que vienen de un barrio de Santo Domingo. No es lo mismo preguntarle a él que preguntarle a un tipo en Japón. Entonces, llegará un momento donde la mente siempre encontrará dónde escondérsela a la ciencia. Apréndete esa. La mente, mi objeto de estudio, que es la mente, siempre encontrará un lugar para salírsele de la ciencia. Por eso existe la mitología. La moral ¿es relativa o irrefutablemente absoluta? Cuando en un ciclón una señora se cae, ahí viene en Guibia, viendo de que la sola, de los 10 muchachos que están ahí, 3 se van a tirar a salvarla, sabiendo que se pueden ahogar. Y usted dice, esos 3 son mucho mejores. Posiblemente los 3 que se tiren sean 3 ateos y los 7 creyentes lo que se pongan es a rezarle a la señora. Y los que se tiran son los ateos. ¿Dónde voy? La moral no es más que la sublimación del proceso homeostático biológico. La homeostasis es el equilibrio biológico que promueve la vida. Y la homeostasis te dices que la cooperación te hace vivir más. Que la cooperación es la base de la humanidad, no el parasitismo. ¿Qué es el parasitismo? Donde uno se beneficia del otro y al final mata al otro y al final se muere él porque mató al otro del cual se alimentaba. Moraleja,
desde Darwin, y aquí entro en filosofía de la biología, desde Oparín, desde Lamarck y desde Darwin. Yo ya tenía tiempo que no escuchaba el nombre de Oparín. Bueno, ellos son los duros en lo que se llama la estabilización, el establecimiento de la filosofía biológica. Entonces, lo que te quiero decir es que la moral es una necesidad. Si fuéramos solamente entes morales, no fuéramos entes teológicos, no necesitaríamos a Dios. Lo que pasa es que la moral es tan importante que para metérsela a la mitad de la población... La moral no es tan importante, la moral es lo más importante. Por eso, moral y ética, pero vamos quedando en moral, porque yo sé por dónde tú vas, yo sé que tú has leído mucho, tú has leído más que yo de eso. Entonces, lo que te quiero decir es que dentro de mi propia carrera, dentro de mi propio oficio, yo te puedo decir, moral es homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Como la moral te lleva a la homeostasis, hay homeostasis en el mundo, hay cooperación en el mundo. ¿Tú crees que un país donde estamos en un sector de primaria y el 90% de la riqueza lo tiene un 6% de la población, hay homeostasis? No, no hay cooperativismo, hay parasitismo. Entonces, la moral es la otra manera, el otro gran esfuerzo que tiene el universo de decir, compadre, usted es rico, pero por moral de algo para repartir. Entonces ahí entramos en una serie de conceptos que yo desde el área biológica te puedo llevar y decirte, sí, la moral es lo más grande que hay. Y veo que tú tienes esa tendencia, lo cual nos pone más en común a ti y a mí. Porque yo desde el área mía, trabajando la neuroética, la moral, y tú en tu área, porque tú eres polémico, tú me dijiste, vamos a tener una entrevista con el polémico. Bueno, pero el polémico no viene donde uno que no sea polémico. Entonces tú y yo nos parecemos mucho en eso. Por eso que estamos un sábado en la mañanita aquí, tú y yo fajados. Entonces, sí, yo soy moralista. No fanático moralista, porque la moral también tiene muchas interpretaciones y nos podríamos pasar el día hablando del relativismo, ¿no? Y la moral y lo que es relativo para uno y relativo para otro. Pero al final, tú estás llegando a la moral a través de Cristo. Yo comprendo a Cristo como el hombre más importante de la historia de la humanidad. Pero a través de la No como un delincuente común, según Yuval Harari, en su último libro. Mira, acuérdate que Yuval Harari es inteligentísimo, sí, brillante, maricón y judío. Entonces, si él es inteligentísimo, maricón y judío, no va a querer saber de esa figura que es la antítesis de su formación cultural. Porque recuérdate que Harari es ateo. Sí, pero Harari en sus 3 libros principales, que me los he leído y no tengo problemas en volver a leerlos porque él narra de una manera muy fascinante. Sus 3 libros, él, todas sus conclusiones las basa en la Biblia. Por ejemplo, en Nexus, él dice, oye lo que dice él en Nexus, oye esto, que ese sistema de los algoritmos de YouTube y otras plataformas de darle predilección a un contenido X es una metodología copiada de la Biblia. Totalmente, pero él dice, en la Biblia no importa quién escribe, sino quién elige el texto que va. Totalmente. Eso mismo hacen los algoritmos, que eligen el contenido que va. Es una forma tecnológica copiada de la Biblia. Y eso no te hace lógica lo que dice él. No, pero totalmente. Y me parece, y me parece más fascinante que sus grandes conclusiones él las extraiga de la Biblia. Y por lo menos fue gratificante para mí cuando él definió en uno de esos libros que la Biblia no era poca cosa y decía, se trata de un libro que influencia directamente en la vida de millones de personas en el mundo. Y yo digo, bueno, caramba, qué bien. Bueno, pero que acuérdate que el Pentateuco lo comparten ustedes, los que creen en el mito cristiano, y el propio Yuval, que viene del mito judaico. Lo que pasa es que él desarrolla... Yuval Harari es el único sobreviviente de la... Y Byung-Chul Han también. Diríamos, Slavoj Žižek. Pero son por los opuestos. Ahí voy. Sí, no, y Slavoj Žižek. Que tú dices, estos son como los únicos sobrevivientes de ese socialismo que está en el suelo, de esa izquierda que está en el suelo, frente a este nuevo posmodernismo derechamente popular, el populismo de derecha que es el futuro de los próximos 20, 30 años. Los pocos sobrevivientes son Harari, Žižek y el propio Byung-Chul Han, dices.
Ok, ahora sigo con la psiquiatría, que es el tema, y sigo con la moral. ¿Existe o no la moral absoluta? Mira, la moral absoluta kantiana, por ejemplo, el imperativo categórico de Immanuel Kant, desde Königsberg, allá en Alemania, te dice a ti que sí existe un imperativo categórico en todo, menos en la mente humana. Fíjate que inclusive Kant habla del solipsismo, de su propio, o sea, de un solipsista. Solipsista significa que todo es mental. Fíjate en algo directo. No es del empirismo de Hume, o Locke, o Bacon, Francis Bacon, ni tampoco es el racionalismo de Descartes, Leibniz, ni Spinoza. Es Kant el que dice, no, espérate, vamos a recoger de aquí, y hace como un ya, tú jugaste ya, tú tenías una hermanita que jugaba sí, ya. Lo recuerdo. Bueno, Foni 1, guap, él agarra y pone los dos grupos y dice, el kantianismo te dice, no, hay un imperativo categórico dentro de su primer libro. Pero ya en el segundo libro kantiano te dice, bueno, está la razón práctica. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Uno es epistémico, el otro es moral. Ah, excelente. Pero es que entonces cuando tú quieres darle episteme a la moral, justamente, cuando tú quieres llevar de la metafísica de la moral a la episteme, o sea, a la ciencia moral, tú tienes que irte a la crítica de la razón pura y tú dices, no, espérate, todo es relativo. Y ahí entra el realismo, que surge de ahí, pero entra más el realismo, ¿no? Entra el idealismo. O sea, tú crees, tú eres un creyente, o digamos, tú entiendes que en el ámbito moral, aunque suene contradictorio, nada más absoluto, nada más verdad que el relativismo moral. Lo primero es que la palabra creyente no está en mí. Yo te la corregí por eso mismo. Es que yo no creo en nada. Te la corregí. Es que pero tú entiendes que la moral es relativa. Toda moral es relativa, ¿entiendes tú? Te estoy diciendo que de Kant se decantan. De Kant se decantan una serie de interpretaciones filosóficas sobre la moralidad que uno que... Pero Kant creía en la moral absoluta. Absoluta, el imperativo categórico. Pero cuando tú hablas de relativismo, el relativismo no es más que una salida pragmática del propio pragmatismo. Tú sabes lo que es el pragmatismo con William James, ese grupo, Charles Sanders Peirce, todo ese grupo. Charles Sanders Peirce más la semiótica. Pero justamente el pragmatismo en esta época, tú dices, no, pero que todo es relativo. Ahí entran los grandes filósofos postmodernos que están menos de moda ya, el Gianni Battimo, el pensamiento débil, el relativismo, que todo el mundo tiene derecho a todo. Y justamente este ejercicio epistémico que estamos haciendo tú y yo es producto del relativismo. El relativismo que dice que una persona como tú puedes ponerte a nivel mío y yo ponerme a nivel tuyo en un escenario X. Hoy cogimos de estudio la psiquiatría, mi oficio, y hacer un programazo como este. Esto no pasaba hace 50 años. O sea, hace 50 años esto no pasaba. Entonces esa desjerarquización posmoderna es que te lleva a ti a este mundo relativo. Me parece interesante lo que has planteado. Ahora, yo quiero saber si tú entiendes que existe un esquema moral absoluto o un esquema dinámico moral relativo. ¿Sí o no, Héctor? Sí. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que existe según tú? Te voy a dar mi sesgo. Mi sesgo es el siguiente. Mi respuesta va a ser psicológica por mi naturaleza. Yo soy kantiano, yo soy imperativo categórico. Yo creo que no se debe mentir en ningún momento. Entonces yo tengo ese sesgo y yo tengo que preguntarme por qué yo soy kantiano. ¿O por qué crees o practicas más bien un paradigma de moral absoluta? Sí, no lo puedo practicar porque es impracticable en este mundo y tú lo sabes. El hecho de que sea impracticable no significa que se tenga que negar su existencia. No la niego. Soy kantiano. Creo, mira, esa es la palabra creo. Yo también vivo guiado por una moral absoluta, no relativa. Pero parece ser que
tuve el valor de dar el salto que tú no has dado. Existe un esquema objetivo de moral absoluta. Y me pareció muy intrigante para bien cuando ¿cuál es tú... esa moral absoluta? Espérate. Cristo, y él dijo, yo soy la verdad. Pero es que no quiero, llevarlo. Absoluto, el 99% de los cristianos no son cristianos. No quiero llevarlo a la discusión tuya y mía de Dios, Cristo y demás. Estamos hablando de psiquiatría, estamos hablando de moral. Y entiendo que no hay que llevarlo hoy al tema de Cristo. Pero entonces, fuiste tú que lo llevaste cuando me No, tú fuiste que lo mencionaste inicialmente. No, tú lo mencionaste a sabiendas de mi convicción, para no decir creencia. Entonces, di el salto que tú no has dado todavía. Mauri, existe, y tú eres el científico. El salto yo no tengo que darlo. Yo no tengo que estar saltando. Yo estoy aterrizado, Yo estoy aterrizado en la tierra de hace mucho tiempo. Pero oye lo que te dije. Oye lo que te dije. Hay un esquema objetivo de moral absoluta. El amor. Y cuando tú de pasada hiciste un periplo en el cual concatenaste moral con epistemia, entraste directamente en ese tema. ¿Por qué razón? Porque en términos epistémicos, en términos de construcción de conocimiento, el criterio o paradigma de moral absoluta solo puede descansar en la convicción de que existe un mundo objetivo que el ser humano descubre y que ese proceso de descubrir cómo opera ese mundo objetivo es lo que construye conocimiento. Entonces, en ese proceso mismo de descubrir ese mundo objetivo a nivel físico, a nivel biológico, a nivel geológico o a nivel químico, ¿no? Eso va construyendo conocimiento. Pero en esa misma línea te lleva a descubrir que ese orden que opera en el mundo rige también a nivel moral. Y es ahí donde lo epistémico se concatena directamente con lo moral, porque te lleva a entender que en efecto en el universo existe un esquema objetivo de cómo han de ser las cosas. Y si lo llevamos al plano filosófico, tú lo puedes directamente cruzar con el principio teleológico de Aristóteles, cuando él dice que la razón o finalidad de todo lo que existe es simplemente seguir existiendo. Si tú tomas eso... La eudaimonia. Si tú tomas esa... ¿Pero qué significa? La felicidad. Es interesante, sí. O el buen vivir. El buen vivir. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces, como todo lo que existe, lo que busca es seguir existiendo, y como eso constituye el buen vivir, la moral no es más que precisamente ese conjunto de acciones o conductas que promueven la vida, que promueven la buena vida. Y tú dirás, bueno, pero espérate, Neudis, la buena vida es relativa. Y yo digo, no, la buena vida no es relativa, porque cuando una persona, por ejemplo, va buscando placer y amanece, bebe, se atiborra de como lo hace hasta uno también, yo soy un pecador. Lo hicimos todo. Entonces, cuando tú te atiborras de comida, así, ¿no? Cuando tú te emborrachas, cuando tú amaneces, tú estás, según tú, disfrutando, pero el deterioro por el cual pasa tu cuerpo te dice a ti de forma irrefutable, no, eso no es buena vida, porque tú me estás sacrificando a mí y te estás quitando años de vida. En síntesis, el proceso epistémico de descubrir el mundo objetivo y cómo funciona te lleva a ti a descubrir que existe un orden y que ese orden es lo moral y que esa moral se expresa en toda conducta que lo que hace es promover la vida, su proliferación y la buena vida. Y si te lo hago más complejo, vámonos a Schiller entonces, cuando en sus cartas de estéticas para el hombre te dice a ti que la estética va de la mano con la moral y que aquella persona que no tiene sentido o criterio de lo bueno, de lo bonito y lo feo, no tiene a su vez criterio o sentido de lo que es bueno y lo que es malo. En pocas palabras, aquellas personas que no tienen criterio estético no tienen criterio moral. Bien, estamos aquí en el recetario del Dr. Guerrero Heredia entrevistando a ese gran influencer intelectual, Aneudis Santos. Aneudis, todo tu discurso fue totalmente solipsista. Tú dijiste que la moral... Pero
Aneudi, en el África subsahariana, en el Congo, en la selva, hay moral. Porque tú me estás diciendo como que todo gira alrededor del Homo sapiens, como que nosotros somos lo único que existe en el mundo, como que la moral lo es todo, como que el imperativo categórico tiene que ser en el hombre. ¿Y la vida animal? Vámonos a Aristóteles. La vida racional, la vida biológica, la vida vegetal. Y los animales tienen moral. Las plantas tienen moral. O lo único que le importa a la planta es buscar un chin de sol para hacer clorofila. Entonces, cuando tú me hablas de moral, tú te vas a un mundo solipsista, el cual tú abandonas la carrera epistémica cuando cedes a Dios. Entonces, cuando tú cedes al Dios de turno, porque no le quiero poner nombre, es que yo quiero que la gente que va a escuchar este programa, que se van a ir quedando menos cada vez que avance el programa, entienda que la palabra Dios no está reservada para el Dios Rabacacu de los cristianos evangélicos en República Dominicana, que la palabra Dios se usa en la India, en el Amazonas, los mayas, los aztecas, los incas. Los usan los aborígenes en Australia. Entonces, no estamos hablando del Dios religioso. Eso es muy importante, porque ahí pasamos tenemos que volver a Spinoza. No, yo te estoy diciendo a ti que la moral es un concepto solipsista, que es necesario para la homeostasis de esa pequeña franja biológica de vida que es la humana. Pero en el serendipity, allá arriba o abajo en el África subsahariana, en la selva no hay moral. En la selva hay criterio de supervivencia. Ahora, en que un león se coma un pequeño ciervo acabadito de nacer, no se le puede dar una contextualización de que el león es más malo que el ciervo, porque la palabra mala es una palabra solipsista de una antropomorfía centrífuga de la vida. Todo gira alrededor del hombre, todo gira alrededor. No, nosotros somos un pequeño parte. Óyeme, cuando Carl Sagan dice, fue Sagan, de Blue Dots, o fue Richard Dawkins, cuando Dawkins dice, coño, es que nosotros lo que somos es un pequeñito pedacito azul en el universo, no le da al hombre el derecho de crear mitos, a menos que no sea... Hay un tema moral ahí. La razón por la cual Richard Dawkins llega a la conclusión de que está mal atribuirnos el centro o el antropocentrismo, antropomorfismo y todo eso. Toda esa vaina. Todo eso gira en torno a la moral por lo siguiente. Porque en efecto, tú citaste a los animales, pero la existencia del planeta Tierra no depende de las decisiones que tome un grupo de gatos. No, la existencia del planeta Tierra como tal, que se destruya mañana y demás, depende estrictamente del ser humano. Por lo tanto, la lógica misma te lleva a concluir que en efecto el ser humano ha de ser o ha de verse como el centro del universo, porque este planeta depende de las decisiones que tomamos. Pero en el momento que tú te dices, bueno, este planeta es una mota en el universo, pero bueno, la vida humana es una más de las tantas que existe en este planeta y tal vez en el universo como tal. Pero cuando tú llegas a esa conclusión, que es muy tentadora, y lo es porque te disocia de la responsabilidad que tú tienes. Una vez más volvemos a moral y epistemia. Si yo me digo para mí, bueno, mi existencia es irrelevante de cara a lo que es el universo, yo moralmente me estoy disociando, y más él como gran pensador, de la responsabilidad que yo tengo. La responsabilidad de cara a el mundo como tal. O sea, en el sentido de que, bueno, espérate, en efecto, lo que yo hago repercute mínimamente en mi familia y mis amigos. Y pudiera ser que lo que yo diga y piense repercuta, si soy un gran pensador, en el resto de la humanidad. Por lo tanto, la conclusión lógica es que sí, el ser humano tiene que verse como el centro del universo.
Adelante. Mira. Lo bueno de compartir con gente como tú es que uno puede sintetizar. Yo veo que tú te inspiraste después de que comenzó el programa y dejamos la psiquiatría, que no es más que un oficio, y caímos en lo que a nosotros nos gusta en el fondo. No, pero no estamos hablando aquí de religión, estamos hablando aquí de moral y psiquiatría. No, estoy hablando de filosofía, ni siquiera de religión, ni de psiquiatría ni de religión. Estamos hablando, te metiste en filosofía pura, y qué bueno que en los últimos 20 minutos de programa tú has tenido la ofensiva. Primero, lo que tú dices es así. La única diferencia entre tú y yo es que yo veo el fenómeno. Yo no tomo partida moral. Yo veo el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? El hombre, durante 19 millones de años, era otro animal. No afectaba el mundo. El hombre en la Edad Media tampoco afectaba el mundo. El hombre en la Edad Moderna, la máquina de vapor, Robert Fulton, tú dirías, bueno, ya puede haber algo. Ya los barcos chocan con una ballena y las matan. Charles Babbage, máquina primigenia de calcular. Por eso, imagínate. Pero ¿qué pasa? Que después de la Edad Moderna ha venido esta edad posmoderna, que ha venido unida a la ciencia y a la tecnocracia. Es la tecnocracia, lo que es la tecnología, los tecnócratas, que ha puesto por primera vez, y ahí yo sé que tú tienes el mismo criterio mío, ha puesto la moral y la ética como la base de la sobrevivencia del mundo. Cuando las grandes entidades deciden que vamos a seguir sacando petróleo y que vamos a seguir destruyendo la capa de ozono y que vamos a seguir haciendo ciudades y tumbando árboles, entonces sí, llega un momento donde tú puedes decir, ya el hombre como ente óntico, ontológico, como diría Heidegger, dice, no, ya tiene un impacto en todo. Lo tienen todo. Y ahí yo te tengo que dar la razón. Nosotros llegamos a la misma conclusión filosófico, epistémica, por diferentes vías. Yo la traigo por mi oficio, que es la que... Mira, la decepción de mi oficio, que no es una ciencia, porque por eso ahí comenzamos la discusión. Ahí fue que, como tú te acuerdas cuando era chiquito, y que cupa aquí primero. Ahí fue que no escupimos primero, al principio, los primeros 10 minutos del programa. No. La decepción mía de mi oficio por ese 30%, le pusimos un 30 como metáfora, ¿verdad? Ese 30% que yo no resuelvo todavía, o que casi no lo resuelvo completamente, o lo que le llamamos remisión en tecnicismo psiquiátrico, es lo que me lleva a mí a abrirme a la filosofía de la ciencia. Hay que buscar más. Y justamente tú estás en el tema que más filosofía y agua de beber va a dar en los próximos 100 años. Neuroética. Tú sabes muy bien, esos algoritmos que estuvimos de acuerdo con lo que dijo Yuval Harari, esos algoritmos nos están matando. O sea, ¿a cuántas personas debería llegar este programa que estamos haciendo tú y yo? A mí me ha encantado este programa. Tú no tienes ni puta idea lo interesante que ha sido este programa para mí. Yo sé que para ti igual. Óyeme, pero ¿cuál es el neuroalgoritmo que va a llegar a una persona a que se pare en este programa, que no sean tus miles y miles y miles y miles de seguidores que tú tienes? Entonces, este programa no le conviene al algoritmo. Este programa no le conviene al algoritmo. ¿Por qué? Porque este programa no vende. No vende al establishment que crea la Big Pharma, el Big Data. Nos metemos en Wells, ¿cómo se llama? 1984. No vende. Sin embargo, este es un programa que deberían verlo 1 millón de dominicanos. Aunque en muchas cosas no lo entiendan. Pero al final estamos hablando de lo mismo. Nosotros estamos hablando de moralidad, que debería ser el maldito rol de los malditos políticos dominicanos. Y entonces, en vez de ellos estar practicando esa moralidad que tú y yo estamos haciendo filosofía de ella, aquí no se practica. Y si aterrizamos aquí, yo hice un programa ayer que sale este domingo en Panorama Semanal. ¿Cuál es el rol del ser humano? Tú lo dijiste. ¿Cuál es el rol de nosotros como ente cambiante del mundo?
Coño, pero ¿cuál es el rol de ser político? Hacerse rico. Tú lo sabes. Tú coges cada uno de los funcionarios y tú dices, al final lo que quieren es hacerse rico. Parasitismo. No llegan a la homeostasis, no llegan a la filosofía, no llegan a la moral. Entonces, hemos llegado, no sé, ojalá yo seguí 3 horas más hablando contigo aquí, hemos llegado a un punto donde los dos creemos lo mismo, donde los dos creemos en la moral. La existencia de la libertad, ¿sí o no? La libertad, libre albedrío, ¿qué es la libertad realmente? La libertad es el conocimiento. Ahí yo tengo que irme con Francis Bacon. La libertad es el poder. Y el poder ejercer la ciencia para mí es el acto de libertad más grande. El no ¿cómo se dice? Subsusión. Bueno, el no entender que existe un parámetro de demarcación es para mí la libertad. Pensar y no caer en sesgos. Porque, oye, ¿qué pasa? ¿Qué lo duda todo? Los escépticos. Los escépticos lo dudan todo. Entonces, si yo llego a una conclusión, y ese es mi parámetro, mi sesgo psicológico, si yo en un momento dado te dijera, Aneudi, te entendí, acepto a Cristo en la forma religiosa, hay una parte de mí que va a decir, guerrero, ¿y por qué tú tomaste esa decisión? ¿No está eso sesgado por algún tipo de situación psicológica? Entonces, también me pregunto, coño, guerrero, ¿por qué tú eres tan radical? Bueno, por un sesgo psicológico. Entonces, el escepticismo, que el macroescepticismo, tú sabes que te lleva a nunca entender verdades, es mi naturaleza. Tú llegas, yo no. Pero al final, toditos nos basamos en la moral, Aneudi. La moral es la base de todo, es la homeostasis. ¿Puede existir biológica libertad fuera del ámbito moral? No, porque vas a caer en lo que se llama en un determinismo ontológico. Y si tú caes en un determinismo ontológico, o sea, tú vas a ser determinado o porque tienes ya un fin, una tele, no sé, pero creo que no. Creo que el único momento de libertad del hombre es el conocimiento. Bueno, la moral solo puede existir, la libertad solo puede existir en el ámbito moral. Sí, señor. Porque la facultad máxima de la libertad es el acto de elegir. Y resulta que el ser humano es consciente de la facultad de elegir a través del imperativo moral. Es el imperativo moral el que te hace adquirir conciencia de que tus acciones tienen consecuencias, buenas o malas. Y en el momento de que tú te haces consciente de eso, tú te preocupas más por elegir bien, porque tú no quieres o no quisieras hacer algo que repercuta en tu contra o en contra de tu prójimo. Entonces, por lo tanto, solo es dentro del ámbito moral donde se puede ejercer la libertad, porque es el imperativo moral el que te lleva a hacer conciencia de que tienes que elegir, porque tus acciones tienen consecuencias que son indisociables de ti. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Es así. Lo único que eso se puede interpretar. Y entonces ese imperativo categórico que tú estás planteando lo han tratado de destruir todos los posmodernistas desde Derrida. El posmodernismo es un salto al vacío. El posmodernismo es la relativización de Kant. Sí, justamente no son enemigos, pero son grandes críticos de Kant todos los posmodernistas, comenzando por Derrida, que deconstruye todo. Acuérdate que lo último que deconstruye Derrida es la deconstrucción de la moralidad, que es moralidad. Entonces, al final, y no solamente del punto de vista, vamos a llamarlo así, filosófico, social, hay que jerarquizar, hay que tener cierta moral, hay que retomar ciertos valores. No soy conservador, tú lo sabes. Para mí el conservadurismo no existe. Sin embargo, tenemos que
tener ciertos valores muy bien aterrizados para lo que viene en los próximos 100 años. Bueno, yo soy conservador en la definición que planteó Edmund Burke, no por fanatismo intelectual hacia Edmund Burke, sino para que quienes nos escuchan tengan una perspectiva clara de a qué me refiero por conservadurismo. Soy una persona que ha aprendido a respetar todo lo que estaba antes de mí, y eso se resume en aquella frase extremadamente bella y humanamente edificante que dijo Burke cuando planteó que respetando a sus antepasados, respetando a sus predecesores, aprenderán a respetarse mejor entre ellos mismos, refiriéndose a cada generación en su tiempo presente. Lo único que garantiza ese etos de respeto al prójimo es que yo como individuo tenga a su vez un etos de respeto hacia mi antepasado. Cuando la célula decide morir, cuando la descamación, que es la muerte de las células de tu epidermis, de tu piel, se van descamando, hay que dejarlas morir, porque si no las dejas morir, no van a ser otros. Y ahí es donde nos unimos. Yo te lo mando a través de la homeostasis biológica y tú la tienes frente a tu moral filosófica. Al final es eso. Tú tienes que dejar que los ciclos se cumplan. Es la mente humana, con su egoísmo y miedo a la muerte, que impide esa situación. El cáncer. ¿Tú sabes lo que es el cáncer? El cáncer no es muerte. Apoptosis. El cáncer es la irrupción de la apoptosis. O sea, el cáncer es la irrupción de la apoptosis. Exacto. Inhibe la apoptosis. De la muerte celular programada. Ahí voy. Entonces, el cáncer es vida. El cáncer es demasiado vida. Que tú quieres tanta vida en el cáncer que mata a las otras células. Por eso mata. Fíjate. Es antinómico. Exacto, pero no, es una disonancia, pero es real. La muerte, el cáncer te mata por demasiado vida. Entonces, el hombre no puede aspirar a demasiado vida. El hombre no tiene que vivir más de 80 años en este momento. Primero porque no da. La matemática no da. Si todos vivimos 80 años y tú te retiras a los 65, no hay dinero para pagarle a los viejitos. Entonces, justamente, nada. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hemos llegado pocas veces, cuando se hacen este tipo de programas, se llega a una finalidad. Y nosotros llegamos a un telos. Tuvimos una teleología y era hacer este programa. Yo tenía mucho tiempo, obviamente. Uno lo único que no tiene en esta vida es tiempo. Yo quisiera estar ahora viendo los 2 nietos que tengo. Y no hay forma. Entonces, el tiempo hay que sacarlo de vez en cuando para este tipo de programas. ¿Cuándo tú vas al mío? No, cuando me invites. Cuando me invites. ¿Para ti te dejan entrar a mi plataforma? Sí, claro. Okay. Si tú no has escuchado al dueño pantocrator de ese edificio decir públicamente que la entrada mía al susodicho está vetada, ahora, donde yo sé tú sabes, lo primero es que ese señor a mí no me pone ningún tipo de barreras, lo primero, y para mí él es demasiado democrático. Vamos para allá. ¿De qué vamos a hablar? No, tú me dirás. Pero también decirte que donde yo sé que tengo la entrada vetada es a RCC Media por pronosticar su futuro. Tú supiste ya que están mudando las emisoras. Tú supiste que se las pidieron. Tú supiste que yo me fui de ahí cuando él era el príncipe. ¿Tú crees que sigue siendo el príncipe? Me fui cuando él era. Y ya hay grandes figuras de ese emporio que están buscando otras emisoras donde emigrar. No lo sabía. Te puedo decir fuera del aire, pero me guardas el secreto. No, pero dilo ahora. No, pero te lo digo fuera del aire. Te digo, fulano de tal, él se va. Y cuando él se vaya, yo no creo que eso no promulgue un espíritu de, bueno, hay que irse de aquí. Qué vaina. Y no lo vas a decir en el aire. Vamos a dejarlo aquí entonces. Para que me lo diga ahora fuera del aire. No, perfecto. Señores, dime. No, dime, porque es otro programa. Héctor Guerrero Heredia acá. Una conversación extensa, edificante, proteica, sustanciosa para todo aquel que se quedó hasta el final de la misma.
una intervención de colección. Esto es impolíticamente correcto. Adelante. El que se quedó hasta el final. Al final, sí. Si usted se quedó hasta el final, usted está dañado, igual que yo y Aleudi. Para nada. Suscríbanse los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las